Hace algunos años, un gran amigo y fotógrafo de tiburones, Paul Spielvogel, me invitó a un lugar llamado Tiger Beach, en las Bahamas, con la idea de conocer uno de los paraísos donde se puede bucear con los tiburones tigres y algunas especies más. El ir a Bahamas y conocer al tiburón tigre, el cual está considerado junto con el tiburón blanco y el tiburón toro, uno de los máximos depredadores de los océanos, me llenó de ilusión y lo vi como una gran oportunidad para seguir desmitificando tiburones. Para llegar a este lugar, abordamos un barco en Palm Beach, Florida. Ayer salimos de Palm Beach, viajamos durante toda la noche en el barco y ahora lo que estamos haciendo aquí es pasar por aduana, pasamos para que revisen nuestros pasaportes y podamos ir a nuestro destino, uno de nuestros destinos que puede ser Tiger Beach. Previo a esto nos llamó mucho la atención un letrero que decía Shark Free Marina, lo que significa marina libre de tiburones. En muchas marinas de las Bahamas no aceptan embarcaciones que traigan tiburones como trofeos de pesca, lo cual es un gran ejemplo de conservación hacia la especie. Una de las principales razones del por qué las Bahamas se preocupa tanto por la conservación de los tiburones es debido a que cada tiburón vivo le deja a las islas aproximadamente una derrama económica de $200,000 al año, derivado de los turistas que van a observar a los tiburones. Después de eso, navegamos a Tiger Beach, que significa playa de tiburones. Este lugar, más que una playa, es un área en medio del mar, muy poco profunda, en la cual el fondo se encuentra compuesto principalmente por arena, y a sus alrededores hay algunos arrecifes de corales que muestran una belleza sin igual. Una vez en el sitio, comenzamos a preparar y a arrojar carnada para atraer a los escualos. No pasó más de 10 minutos y los tiburones limón comenzaron a aparecer como si fueran una jauría de perros esperando ser alimentados. Sin pensarlo dos veces, nos equipamos y entramos al agua para fotografiar estos bellos ejemplares. Al salir del buceo, nos percatamos que era un buen momento para fotografiar a los tiburones limón desde la superficie y buscar un ángulo diferente de los escualos. De pronto, hizo su aparición una silueta diferente. Era un tiburón tigre. Su tamaño superaba por mucho a los grandes tiburones limones y su presencia era imponente. Seguimos fotografiando desde la superficie y tiempo después regresamos al agua para encontrarnos con este dinosaurio de los océanos. Una vez buceando con el tiburón tigre, pudimos captar toda su majestuosidad, poderío y sobre todo su docilidad al interactuar con los humanos. Otra especie que pudimos fotografiar con el lente en los arrecifes de alrededor fueron los tiburones de arrecife del Caribe. Esta especie es la más común y abundante en las Bahamas. Después de pasar una excelente semana en las Bahamas, rodeados de tiburones y personas maravillosas, les compartimos aquí algunas de las fotografías más hermosas e impactantes que logramos captar, las cuales esperemos que disfruten.